segundo bloque de nuestro consultorio abierto a la comunidad y aprovechamos este día lunes, que parece viernes, pero que es lunes en realidad. Es un día para hablar de resúmenes de temas. No se agota, por supuesto, en media hora de programa todo lo que tenemos que informarles y contarles acerca de la prevención y tratamiento de estas enfermedades tan importantes. Es por eso que vamos a seguir tratándolas y vamos a seguir indagando sobre ellas. Ahora vamos a continuar hablando de ateroesclerosis y de insuficiencia renal con nuestros especialistas, que esto nos dicen. En lo que respecta a las complicaciones crónicas, bueno, son complicaciones de otros territorios vasculares, como son las arterias cerebrales, que pueden terminar en lo que se denomina la demencia vascular, las arterias de nuestros riñones, que terminan con la insuficiencia renal y diálisis, y las arterias evidentemente de otros órganos. Ya hablaremos en detalle de las complicaciones de tipo agudo. Veamos ahora algunas complicaciones de tipo crónico. La doctora Daniela Stopa, especialista en nefrología, nos explica cómo se origina la insuficiencia renal. El riñón básicamente es una gran madeja de vasitos muy pequeños que cuando la hipertensión, el aumento de la presión adentro de estos vasitos los rompe, el mismo riñón trata de repararlos. ¿Y cómo los repara? A través de la formación de cicatrices, de tejidos cicatrizales, como si nos cortáramos un dedo y el cuerpo trata de repararlo. Lo que sucede en el riñón es que este tejido que se forma nuevo, este nuevo tejido, no tiene funcionalidad. No es un nuevo vasito que se forma y que va a actuar como si nada hubiese pasado, sino que esto queda como una cicatriz fibrosa y así va perdiendo cantidad de células útiles del riñón y va haciendo que se desarrolle una insuficiencia renal. Existen valores de laboratorio que nos pueden indicar que el riñón está funcionando mal. Estos valores de laboratorio son medidas simples que se pueden hacer con un análisis clínico que se pueden obtener en el día y que principalmente son un análisis de sangre a través del cual medimos la creatinina. La creatinina es una sustancia que se forma en el cuerpo, sobre todo en los músculos, y que el riñón tiene la función de depurar y de dejar una pequeña cantidad en la sangre. Esa pequeña cantidad en la sangre es lo que se mide y lo que tiene que estar dentro de un rango determinado para cada persona. Las mujeres tienen valores diferentes, normales, de creatinina a los hombres, y como dijimos que se formaba sobre todo en el tejido muscular, las personas más musculosas tienen valores de creatinina más elevados que las personas que no tienen una masa muscular tan importante. Otro test de laboratorio que se puede hacer, otra pesquisa de laboratorio, es la medida de la proteinuria, de la pérdida de proteínas en la orina. ¿Qué es esto? El riñón es un colador, funciona como un colador. Cada huequito de ese colador tiene una medida y un diámetro determinado para permitir pasar sustancias y evitar que otras salgan hacia la orina y se pierdan en el organismo, por lo tanto las debe retener en el cuerpo. Cuando esos huequitos del colador se van rompiendo, ciertas sustancias comienzan a perderse y a aparecer en la orina. Una de esas sustancias son las proteínas. Primero la albúmina, que aparece primero porque es más pequeña, y posteriormente otras proteínas, distintas proteínas. Eso se puede medir con un simple análisis también de orina que se puede obtener en el día, es decir, en un control habitual de un laboratorio podemos tener idea de si los riñones están funcionando bien o no y quedarnos tranquilos o actuar. Así como la hipertensión arterial no trae síntomas, la insuficiencia renal en sus primeros estadios tampoco trae síntomas. Lamentablemente muchos pacientes se enteran de que el riñón está fallando porque llegan a la guardia con un malestar principalmente digestivo, con vómitos, con náuseas, sin una causa, y cuando le hacen este pequeño análisis del cual hablábamos recién se dan cuenta de que los riñones no están funcionando. Eso es a lo que no queremos llegar. La idea es pesquisar el daño renal antes para poder prevenirlo o enlentecerlo en caso de que ya existiera. Otro de los síntomas que puede traer el daño renal es la anemia.
Entonces el paciente puede sentirse cansado, síntomas propios de la anemia. Otro síntoma que puede aparecer con la insuficiencia renal crónica es la retención de líquido. La presencia de edemas también puede aparecer a causa de la retención de líquido, y la hipertensión no ahora como causa de insuficiencia renal crónica, sino como consecuencia de la insuficiencia renal crónica y de la retención de líquido. Si los pacientes que saben que son hipertensos, es recomendable siempre controlar su presión, lograr tener cifras de presión arterial por debajo de 140/90, hacer todo lo que su médico le ha indicado, tanto cumplir con la medicación como tomar medidas en cuanto a la dieta y a los ejercicios. Disminuir el consumo de sal es muy importante y disminuir el consumo de proteínas también es muy importante. ¿Cuáles son las bases del tratamiento nutricional para quienes padecen esta patología? Nos responde la licenciada en nutrición Gabriela Pomiglio. Vamos a hablar sobre el tratamiento nutricional en los pacientes con enfermedad renal crónica. La problemática nutricional en estos pacientes generalmente se basa en hacer una dieta muy estricta. En realidad no pasa solamente por hacer una dieta muy estricta, sino en trabajar conjuntamente todos los factores de riesgo que llevan a esta enfermedad vaya avanzando en sus estadios. Uno de los factores de riesgo más importantes a tratar y que generalmente vemos en el consultorio son los pacientes diabéticos que no manejan bien las glucemias durante el proceso de su enfermedad, y en aquellos pacientes hipertensos que no adhieren adecuadamente a las recomendaciones nutricionales con respecto a la restricción de sodio. Entonces tenemos dos patologías muy concretas, como son los pacientes hipertensos por un lado, los pacientes diabéticos por otro lado, y otros factores de riesgo que se van asociando, como el hábito de fumar, el sedentarismo y la obesidad. Por lo pronto tenemos un montón de aspectos que tratar en lo que es una alimentación para un paciente con patología renal. Uno de los primeros aspectos que se va a tocar va a ser la ingesta proteica. La ingesta proteica basada en los alimentos que nosotros llamamos de alto valor biológico. Por ejemplo, los lácteos, los quesos, el huevo, la carne. Y cuando digo carne, porque eso lo vemos mucho en consultorio, hago referencia a todos los tipos de carnes, no solamente a la carne de vaca, sino también a la carne de pollo, de pescado o de cerdo, que aportan la misma cantidad de proteínas en la dieta. Como las proteínas deben ser reducidas para evitar la formación de urea, entonces tenemos que reducir todos estos tipos de carnes o bien seleccionarlos. Con esto no queremos prohibir ni decir no comer, porque una de las causas más angustiantes del paciente cuando concurre a la nutricionista, que generalmente ya se da en estadios de la enfermedad renal muy avanzados, es el no voy a poder comer o no voy a poder integrarme al grupo familiar con una dieta tan estricta. Entonces, buscamos de seleccionar los alimentos que más le guste al paciente en base a sus costumbres, en base a sus hábitos y a lo que lo haga sentir mejor y más integrado con el resto del grupo familiar. La integración del paciente al grupo familiar con la misma comida, pero con cantidades limitadas o controladas, ya que estas proteínas se miden por kilo de peso, no para todo el mundo es la misma dieta, no para todo el mundo son las mismas recomendaciones, sino que la dieta no cura la enfermedad renal. El objetivo del tratamiento nutricional es enlentecer la progresión de la enfermedad renal hacia el tratamiento dialítico. Entonces nosotros lo que hacemos con la dieta, enlentecemos, pero no solamente con la dieta, sino también tratando todos los factores de riesgo. Si el paciente es obeso y no mejora su peso, si el paciente es un tabaquista y no deja de fumar, si el paciente es un diabético y no controla sus glucemias, o es un hipertenso y sigue consumiendo grandes cantidades de sal o alimentos no adecuados, entonces es muy difícil poder decir que vamos a lograr nuestro objetivo nutricional. Los riñones se pueden reemplazar principalmente de dos maneras, a través de la diálisis y a través del trasplante.
Siempre decimos que la diálisis es un camino, o debería ser un camino hacia el trasplante. ¿Por qué? Porque la diálisis reemplaza al riñón durante un muy corto periodo de tiempo. Tengan en cuenta que los riñones trabajan las 24 horas del día todos los días y que en el mejor de los casos los pacientes se dializan 3 veces por semana, 4 horas cada vez, es decir, 12 horas por semana. Y lo único que hace la diálisis es filtrar esas sustancias tóxicas, eliminar el líquido que tenga además el paciente y que haya retenido durante 12 horas por semana. Esto no es equiparable al funcionamiento normal. Lo que más se asemeja al funcionamiento normal del riñón es el trasplante renal. A pesar de que se trasplanta un solo riñón, ese solo riñón es capaz de cumplir todas las funciones que una persona sana, normal, puede tener. La característica de la hemodiálisis es que existe un acceso vascular, o sea, una vía por donde acceder al torrente sanguíneo, y de ahí se extrae la sangre que pasa por un circuito cerrado, que pasa por un filtro, y ese filtro es como un riñón artificial. Y ahí hay un intercambio de líquido, y ahí se quedan los productos de desecho, y esa sangre regresa de nuevo por otra vía a la sangre. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. El trasplante renal lo que busca es devolverle a la persona la función del riñón que ha perdido. Se coloca un solo riñón, ya sea de un donante cadavérico o de un donante vivo, y este riñón puede comenzar a funcionar al momento del trasplante, puede comenzar a funcionar después. El paciente trasplantado debe tomar, por el tiempo que dure su riñón, una medicación especial para evitar que su propio cuerpo rechace a este riñón que se le ha trasplantado y que no es de él, y que por lo tanto sus defensas, su inmunidad reconocería como algo extraño, como si nos quedara una astilla adentro y el propio cuerpo tratara de sacarlo. Para evitar eso, el paciente debe tomar ciertos medicamentos que denominamos inmunosupresores. La calidad de vida del paciente trasplantado siempre es mejor que la del paciente en diálisis. Tengan en cuenta que depender de diálisis implica cumplir con un horario, cumplir con ciertas horas, perder cierto tiempo, si se le puede decir perder, conectado a una máquina de diálisis para poder tener una calidad de vida un poco mejor. En el caso del riñón trasplantado, el riñón funciona como si fuera un riñón propio del paciente. Esperamos haber contestado muchas de las preguntas que nos hiciste llegar a través del Facebook con este resumen de lo más importante que habíamos analizado acerca de la aterosclerosis y de la insuficiencia renal. Yo les dejo presentado el tema para mañana, que tiene mucha relación con lo que hemos visto hoy acerca de la insuficiencia renal, como son otras afecciones renales. Seguramente has escuchado hablar de litiasis, pero con otro nombre, las famosas piedritas en el riñón. Un tema muy importante para tratar, pero en el día de mañana, por eso te lo dejo anticipado para que no te lo pierdas. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a Nutrición de Vida que nos acompaña, a la Fundación Luques y por supuesto a todos los profesionales que con su tiempo nos enseñan a mejorar nuestra calidad de vida. Será hasta mañana, no te pierdas Consultorio Abierto a las 14 horas por la pantalla de Canal C. Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad, creado por Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light.